La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. En nuestro análisis internacional, pues iniciamos con las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, especialmente un tema que preocupa no solamente a Colombia, sino al mundo, porque realmente hay un parámetro general que es la deuda externa, la deuda internacional, que se incrementó con la pandemia, es la deuda global. Y especialmente el Fondo Monetario Internacional hace énfasis en los países más pobres, cerca de 40 países, los más pobres del mundo. El Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial tienen una convergencia en su proyección. Y ellos plantean que debe renegociarse la deuda. O sea, las mismas entidades multilaterales reconocen que hay que renegociarse la deuda. Es muy distinto a decir que no se va a pagar la deuda, pero sí que hay que renegociar la deuda, que hay que renegociar intereses y que obviamente esa renegociación implica nuevos plazos para los deudores, porque realmente estas economías pequeñas de los países más pobres del mundo no se han podido recuperar en este año de pandemia, no han salido todavía de su crisis económica. Hay muchas economías, por ejemplo el caso centroamericano, que viven del turismo y aún no ha habido una reactivación integral del sector turismo para generar las divisas y tener recursos para pagar esa deuda externa. Y como lo hemos analizado en todo el año en Panorama Económico, realmente esto de la deuda se volvió una nueva esclavitud, una nueva pandemia inclusive, porque se ha generalizado que las familias, las personas, los estados siempre van a estar endeudados. Entonces realmente se ha convertido en una institucionalidad ese manejo de la financiarización, no la financiación, sino la financiarización. O sea, todo va al sistema financiero internacional que lo atrapa y obviamente va quedándose la mayoría inclusive de los activos productivos en el mundo. Entonces la economía global se va más a la especulación y menos a la producción, y por eso tenemos ahora faltantes. La reactivación económica no ha sido fácil porque no hay materias primas, hay escasez de materias primas, el aparato productivo no ha podido arrancar, no ha llegado el crédito donde debe llegar. En Panorama Económico próximamente nos acompañará el doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, para conocer cómo el crédito no ha llegado realmente a las personas, a las pequeñas y medianas empresas en el nivel y la velocidad que se requería. Entonces, por eso no se ha podido reactivar las economías locales y obviamente la economía global. Entonces, este punto del Fondo Monetario Internacional es bien interesante porque es una entidad multilateral que reconoce que estamos a puertas de un default de los países pequeños y más pobres del mundo. O sea, no es los países que están proponiendo que no quieren pagar la deuda externa. Es el mismo Fondo Monetario Internacional que hace proyecciones que no es factible en el corto y mediano plazo que estos países tengan recursos para pagar la deuda externa, y en consecuencia el mismo Fondo Monetario Internacional, los economistas de esta entidad están planteando la necesidad de renegociar la deuda con estos países a fin de evitar ese colapso, porque puede generar pues obviamente un encadenamiento de incumplimientos que es más grave para el mundo. Entonces ellos proponen esta fórmula que me parece que es viable, que es constructiva, porque viene de las mismas entidades multilaterales, y desde luego la idea es que se vaya construyendo bloques internacionales. En el caso de América Latina, ideal sería que estuviera un bloque latinoamericano de renegociación también de la deuda externa, que le dé margen fiscal a los países. Mientras pagamos cerca de 60, 70 billones en intereses y capital de la deuda externa, pues esos recursos podrían perfectamente, si hay una renegociación, una fórmula intermedia que permita a los países tener una flexibilidad, por lo menos oxigenarse, para que esos recursos se puedan invertir en el área social, porque el estallido que ha generado en Chile, en muchos países, y que puede generarse también en Argentina por la situación de explosión social, todo el tema de involución económica, pues puede generar estos choques locales e internacionales. Y en esta medida, pues iniciemos, Alejandro, viendo los indicadores esta semana, cómo se han comportado estos indicadores internacionales que son el reflejo
de esta situación de pandemia que está viviendo el mundo. O sea, no solamente la inflación en Estados Unidos, sino la inflación también acumulada en América Latina, en Colombia, que también estamos pasando de la meta del Banco de la República a ese rango que el banco ha establecido 2 a 4%. Este año seguramente pasaremos ese rango, como lo han dicho varios pronósticos, varios analistas, llegaremos al 4.5, 4.6, inclusive hay otros que plantean 4,9 de inflación. Entonces, esa situación no obedece a la responsabilidad exclusiva de este presidente de la República. Eso, hay unos factores exógenos, ese choque internacional que le ha generado a la economía global, la pandemia, que, como lo hemos explicado en muchas ocasiones, eso generó un apagón, tanto en la producción como en la demanda. Cuando usted para la economía, frena en seco la economía, pues obviamente no hay producción, no hay bienes y servicios. Si no hay producción, no hay empleo, la gente no está trabajando, y si la gente no trabaja, no tiene ingresos. Entonces, ese choque internacional ha generado que esta reactivación económica, en muchos casos con escasez de materia prima, con dificultades en la logística internacional, está incrementando los precios del petróleo, está incrementando los precios de muchos derivados, y eso ha generado brotes inflacionarios en distintas latitudes del mundo. Alejandro, ¿cómo estamos en indicadores esta semana a nivel internacional? Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, un especial saludo, ingeniero Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente el movimiento de los mercados internacionales, continuando con los temas, puesto que obviamente lo que pasa en la economía internacional pues afecta en cada país de forma macro o micro. Comenzamos con los índices principales en el New York Stock Exchange. Mirando el Dow Jones, hoy está subiendo el 1.89%, cerrando en los 34.685 puntos. Estos datos en tiempo real. También miramos al Standard & Poor's 500, también subiendo hoy el 1.57% y cerrando en los 4.583 puntos. En el caso del Nasdaq Composite, cerrando en los 15.390 puntos, también subiendo levemente el 0.90%. Hablando algo muy importante, que veníamos hablando de la deuda a nivel internacional, hay que mirar que el manejo de los problemas es lo que mete en problemas a un país o lo mete en el sector también de la abundancia. ¿A qué me refiero con esto? Miramos, por ejemplo, las tasas de los bancos centrales del mundo. Banco Central Europeo la tiene en el 0%. La Reserva Federal de Estados Unidos del 0 al menos 0.25%. En el caso del Banco Central del Reino Unido, la tasa está en el 0.10%. En el caso de Canadá, 0.25%. Caso de Japón, recordemos, esta es la tercera economía a nivel global por Producto Interno Bruto, está en el menos 0.10%. Rusia, 7.50%. India, 4%. China, 3.85%. Y el Banco Central de Brasil en el 7.75%. ¿A qué me refiero con el tema de la deuda? El tema de la deuda, si es mal manejada, pues obviamente va a generar muchos problemas. Hay países que nos han demostrado que manejando bien la deuda pueden ser prósperos y pueden ser dinámicos en todos sus sectores. Es más, se pueden hasta dar el lujo de salvar a muchos países. Hablo un caso especial, entre otros, como el de Alemania. Alemania es el motor de la Unión Europea. Gracias a Alemania, que tiene una gran productividad en sus indicadores, obviamente también tiene una deuda considerable, pero la logran manejar muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la balanza comercial que ellos tienen es positiva. Los déficits presupuestarios son en muchos gobiernos son nulos, en muchos años del gobierno son nulos o son muy bajos. Entonces, precisamente la productividad es la que da el ejemplo a seguir. Esto para muchos países. En el caso de Estados Unidos, vemos una vergonzante administración de Joe Biden. ¿Y esto por qué lo digo? Los indicadores lo hablan. Los indicadores, prácticamente este gobierno ha generado unos récords hace mucho tiempo, nunca antes vistos en los Estados Unidos. Estamos mirando, por ejemplo, el desbalance en déficit comercial de los Estados Unidos a septiembre registró menos 80.000 millones de dólares. El gobierno de Donald Trump se lo entregó por debajo de los 70.000 millones de dólares. Entonces, esto es un indicador muy grave. Las políticas mal manejadas del asistencialismo, si no van a la productividad, ayudan a crear este tipo de problemas. ¿Por qué? Lo voy a explicar.
Si el asistencialismo va simplemente al consumo, pero no a la producción y al desarrollo, este dinero viene de deuda. Sobre esta deuda toca pagar unos intereses a los prestamistas, por un lado. Por otro lado, cuando se generó asistencialismo para que la gente se quedara en la casa y no fuera a trabajar, muchas empresas se empezaron a tener problemas porque esta gente que recibía asistencialismo, resulta que el cheque que les llegaba del gobierno era igual o más alto del que les llegaba por el empleador, o sea, la industria o la empresa de servicios. Entonces hay que mirar el impacto tan negativo que fue esta política de asistencialismo sin ir a la productividad, porque de cierta forma fue un dictado psicológico para la gente: no vaya a trabajar, porque es que usted aquí va a tener un cheque igual o menor. El indicador lo demuestra. ¿Qué es lo que pasa en estos indicadores? Como muchos países exportan a Estados Unidos, pues obviamente sus importaciones empiezan a ganar ritmo, porque las empresas, al no tener personal, tienen que incrementar sueldos, pero a la fuerza. Y al no tener esa fuerza en la producción, o empresas que requieren esa mano de obra para servicios, pues obviamente empiezan a bajar sus números. Con la amenaza de subir impuestos, esto crea amenaza también en el nerviosismo del mercado por el tema de inversiones. Vamos a hablar de otro indicador también que se ancla muy bien a esto. La tasa de inflación de los Estados Unidos es alarmante en este momento, 6.2% de inflación. El gobierno de Joe Biden recibió la inflación en enero en el 1.4%. Entonces hay que decir que de acuerdo a las políticas que se generan, sí se crea el caos, porque esto es un indicador. Por ejemplo, lo que hizo Trump en el gobierno anterior, cuando destrabó muchas cosas que la administración demócrata tenía mal, empezaron a dinamizarse precisamente los indicadores. Hablo algo real, por ejemplo. Cuando bajaron los impuestos del 35 al 21%, la bolsa empezó a crecer en sus 3 indicadores. ¿Qué es la bolsa? Es el muestrario de todo el aparato productivo de Estados Unidos, las tecnológicas, las de alimentos, todos los sectores de la producción empezaron a crecer. Y gracias a esto, Estados Unidos fue uno de los países que también atrajo más inversión extranjera directa. Entonces es importante mirar estos datos, que es inmediato. Porque hay varios temas en la agenda, avancemos. Entonces, cerrando precisamente, hay que mirar estos datos porque sí cambian inmediatamente apenas hay políticas efectivas. Y otro dato muy importante que vamos a tratar más adelante con el tema de criptomonedas es el tema de dólar. Vale, Jimena, bienvenida a Panorama Económico. ¿Cómo se ve a nivel internacional esta situación que se está presentando de la nueva variante Omicron? Jimena, ¿cómo ha visto ese panorama en los Estados Unidos y en el mundo en general? Porque ya en América Latina se está presentando en el caso de Brasil, en Canadá, que ya esta cepa se está desarrollando y obviamente eso genera incertidumbre. Eso también va a romper nuevamente muchas tendencias en el mercado. Eso no depende de un gobernante. Repito, hay unos factores exógenos que no dependen del presidente de turno, sino de una situación global. Este es el caso de la pandemia que estamos viendo. ¿Cómo se está viendo eso, Jimena? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes y para nuestro equipo. Pues doctor, una de las secuelas de esta noticia terrible por demás es el aumento del dólar, ¿no? Esto ha generado pues una alza tenaz. Además ha habido mucha especulación en torno a esta nueva variante. Ya incluso algunos laboratorios se han manifestado, se han pronunciado al decir que posiblemente su vacuna no sea efectiva para esta variante. Yo pensaría que en este momento pues tenemos que seguir esperando más información porque pues uno de los errores que ha tenido muchos medios y en general es a especular en torno a esto, pero sí me llama la atención pues el dólar está como a 4.000 casi 4.010 pesos, entonces eso sí considero que es una noticia como que puede afectar mucho pues los mercados y en sí la economía, pero pues ese tema lo podría responder más profundamente Alejandro, que conoce sobre el mercado de valores y pues estos temas económicos de la bolsa. Sí, María Jimena, evidentemente. Y otro tema importante en esta agenda internacional es el de la OCDE. La OCDE realmente le manifiesta, y pues es optimista, la OCDE da un crecimiento económico para Colombia como uno de los países que va a crecer la economía colombiana en los próximos, sobre todo para el 2022, dice la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que será uno de los crecimientos más altos de América Latina, el caso de Colombia. Entonces, esto por lo menos es reconfortante
La reactivación en V que estamos presentando, o sea, muy rápidamente la economía colombiana ha venido, dijéramos, recuperando esa situación. Lo que no es coherente, y eso lo hemos hablado con autoridades económicas, con el ministro de Hacienda, con los presidentes de las entidades, que realmente no hay una recuperación en materia de generación de empleo, porque realmente 9,5% de crecimiento para este año del Producto Interno Bruto, y que se tenga una tasa del 3,5 o el 4% para el año entrante de crecimiento económico, pues es una tasa interesante. Inclusive si podemos llegar al 5% sería una tasa interesante. Pero de ahí en adelante no se puede mantener ese ritmo porque evidentemente la economía colombiana nunca ha estado, ni la estructura productiva, ni el portafolio de exportaciones, a pesar de que firmamos un tratado de libre comercio, no en las mejores condiciones con Estados Unidos, no hemos podido exportar y utilizar esas preferencias que tenemos arancelarias, porque no tenemos el portafolio de productos, sencillamente, uchuvas, aguacate Hass y todo eso, pero no estamos ni en el área agroindustrial, ni procesamiento de muchos elementos de alimentos para exportarlos. En fin, estamos todavía rezagados en eso de aprovechar esos escenarios para hacer incremento de exportaciones. Hemos avanzado indudablemente, pero interesante el optimismo que plantea la OCDE. Esa es la proyección del PIB colombiano a 5,5% para el 2022 y desde el 3,5% de previsión que arrancó la proyección para este año, que es bien interesante, y llegó al 9,5%. Entonces, eso es básicamente. Vamos a escuchar al superintendente financiero, sí, el superintendente financiero, que habla precisamente de cómo la superintendencia se ha venido adaptando a los nuevos mecanismos, a las nuevas exigencias del mercado en materia de financiación, en las nuevas formas. Entonces, el superintendente financiero, Jorge Castaño, vamos a escuchar en esta entrevista que hemos logrado con él sobre el tema de cómo se ha venido modernizando la superintendencia financiera, desde luego en estos temas que todavía falta muchísimo camino por recorrer, el caso de las criptomonedas, las nuevas fórmulas de financiación. Importante que el superintendente financiero nos comenta cómo se han venido presentando nuevos jugadores en el mercado. O sea, han llegado más de solicitudes en el 2020 a más de 20 entidades, todas modernas, casi ninguna presentando alternativas de abrir oficinas físicas, todas en materia digital que van a competir con el sistema financiero. Escuchemos en esos 4 minutos que logramos de entrevista con el superintendente financiero, que nos comenta frente a lo que ha logrado esta superintendencia en el país. Y podamos seguir avanzando en esta línea. Finalmente, creo que hay 2 elementos que me permito poder avanzar, creo que va muy en línea con lo que el señor ministro también comentaba, y es, para nosotros como superintendencia, la gestión del riesgo de cambio climático es fundamental. ¿Por qué razón? No es solamente un tema de moda, no es un tema de sensibilidad con la pandemia, es un tema en donde claramente hay identificadas vulnerabilidades que pueden atentar contra la estabilidad del sistema financiero si nosotros no somos capaces de gestionar adecuadamente estos riesgos. Riesgos físicos, riesgos de transición. Ustedes vieron la semana pasada, la superintendencia hizo público el primer ejercicio tal vez en los mercados emergentes en donde se hace una simulación de estrés para el sistema financiero colombiano con 2 choques, y allí es clarísimo que si nosotros no tomamos medidas hoy, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de fondeo, desde el punto de vista de qué industrias se siguen apoyando y qué otras industrias se mueven hacia una transición diferente, pues claramente el sistema financiero estará abocado a enfrentar otro tipo de riesgos. Mercado de capitales yo creo que es fundamental en todo esto. Yo siento que es la parte que todavía necesita más promoción y más desarrollo. Todo el mundo, cuando ustedes revisan todas las jurisdicciones, pues la reactivación económica no solamente está basada en la pata de las entidades bancarias, está también basada en la pata de la financiación en los mercados de capitales por el apetito de riesgo, por las diferencias que ustedes conocen mejor que nosotros. Acá seguimos viendo muy trabado ese escenario, la necesidad de poder avanzar. Vemos emisiones, venimos autorizando cada vez más recursos, acceso a las sociedades por acciones simplificadas, pero yo creo que este mensaje es fundamental, entender que no podemos pensar en una reactivación y gestionar una crisis como la que se vivió el año pasado, solamente pensando que a través del canal tradicional del crédito bancario esto se puede reactivar. Necesitamos un poco más de apetito de riesgo, estructuras nuevas, fondos de capital privado, necesitamos emisiones diferentes a AAA, mover ese apetito de riesgo, y creo que todos en primera persona tenemos un rol fundamental en toda esa discusión. Bonos temáticos, pues qué bueno, ahí está la moda y están avanzando, bienvenidos todos.
pero yo creo que necesitamos no solamente desde el punto de vista de la oferta, sino también de la capacidad de poder entender cómo avanzamos en productos diferenciados, es lo que hará que esta transición hacia una nueva normalidad, vuelve y juega, pues sea mucho más potente de lo que estamos viendo. Aquí está un poco de ese resumen, las plataformas de financiación colaborativa, ahí estamos y vamos avanzando, pero hay mercados que claramente están dando unos saltos muy importantes. Colombia necesita, hay una autorizada, vienen 2 en camino de plataformas de crowdfunding, pero necesitamos más volumen, necesitamos más potencia. Yo a veces me pregunto por qué un fondo de inversión colectiva que tanto necesita de buscar una rentabilidad no está invirtiendo en esquemas como estos. Seguimos en cuentas de ahorros, seguimos tal vez en títulos de deuda pública y eso no es ni bueno ni malo, pero es que la gestión activa del portafolio es fundamental en este escenario de reactivación. Por supuesto, ese mayor apetito de riesgo y un interés cada vez mayor de financiación sostenible. Yo creo que el ministro también lo dijo. Yo no me quiero quedar con el vaso medio lleno. El supervisor a veces le corresponde ponerse de adulto responsable en el cuarto donde los niños están jugando, ¿no? Y aquí me tengo que decir que claramente la inclusión va bien, pero no va bien para todo el mundo. No va bien para todos los sectores ni para todos los productos. Y entonces, si queremos avanzar en un sistema financiero estable, donde todos tengamos la posibilidad de hacer uso de los beneficios que tanto pregonamos, pues vamos a necesitar seguir avanzando y aunando esfuerzos para que podamos tener unos indicadores más equitativos, unos indicadores que incluyan más poblaciones rurales, rurales dispersas, población migrante, hombre, mujer, en fin, hay tantas matices que los datos hoy nos están mostrando sobre cómo avanzar y cómo poder tener una inclusión mucho más potente. Entonces, creo que realmente este escenario es bastante prometedor en términos de cómo la reactivación puede llegar avanzando. Y cierro con esta diapositiva. Nosotros como autoridades no podemos esperar a que los agentes tradicionales decidan poder transformar su negocio. La transformación digital es una realidad y nosotros, desde la Superintendencia Financiera, haremos todo lo que esté posible para que existan mejores agentes, más agentes, procesos disruptivos y eso seguramente tendrá algún nivel de cambio en la gestión de los riesgos, pero estamos dispuestos y contamos con las herramientas para poder medir y calcular adecuadamente esos riesgos. Es la intervención del Superintendente Financiero comentándonos cómo esta entidad se viene modernizando y pues obviamente los mercados que avanzan rapidísimo, el crowdfunding, todas las alternativas de financiamiento, la superintendencia las está trabajando y está pues manifestando el superintendente que seguiremos en esa tónica. Y ahora escuchemos al presidente del Fondo Nacional de Garantías, que nos comenta un balance que llegó a 34 billones que colocó el Fondo Nacional de Garantías para apalancar en esta pandemia. Pues recursos muy importantes, no suficientes desde luego, porque cuando uno habla con los comerciantes, con los empresarios de varias regiones del país, el crédito realmente no llegó a la mayoría. Muchas empresas realmente se quebraron por la falta de crédito. Pero de todas maneras es un trabajo importante el que ha hecho el Fondo Nacional de Garantías. Escuchemos al presidente del Fondo Nacional, Raúl Buitrago. La verde, la pequeña que es la azul y la amarilla que está bajo áreas independientes, ahí está prácticamente el 97% de las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Gran empresa que también se vio afectada durante la pandemia y por eso entramos en ese segmento. Esto es un tema bien relevante para explicarle a ustedes, los periodistas. La gran empresa no dependía por el Fondo Nacional de Garantías porque la gran empresa usualmente tiene activos para respaldar sus obligaciones. O tiene terrenos, o tiene edificios, o tiene, digamos, relaciones contractuales de largo plazo que puede comprometer en los empréstitos. Pero resulta que la crisis de la pandemia fue tan profunda que incluso las grandes empresas necesitaron acceder a líneas de financiación con respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Ahí estamos hablando más o menos de 130 empresas que accedieron a esas líneas por valor de $1 billón aproximadamente. Esa es la 1, 2, 3, la cuarta línea que aparece ahí en esta presentación. Y el otro tema que está al final es vivienda. Y yo quisiera explicarles un poco esta línea porque es una línea bien interesante. Diseñamos un producto para poder garantizar el acceso a vivienda, pero no desde el lado de la construcción, sino desde el lado de la demanda. Es decir, para que los hogares colombianos pudieran tener acceso a crédito hipotecario con garantía del Fondo Nacional de Garantías, particularmente el producto BIS del segmento de hasta 2 salarios mínimos, que es la base también de la pirámide.
Entonces, ¿qué ocurre con estos hogares que están allí en la base para su cierre financiero? Necesitan no solamente, digamos, los subsidios de la nación, los subsidios concurrentes de los municipios, sino que necesitan que haya mayor probabilidad de aceptación del banco del crédito hipotecario para lograr el cierre financiero. Y ahí es donde entra el Fondo Nacional de Garantías como creador. Diseñamos un producto que tenía por misión llegar a 15.000 viviendas, o sea, 15.000 hogares con vivienda respaldada por el Fondo Nacional de Garantías. Pues es muy importante informar hoy que el cupo se agotó completamente y esa meta de las 15.000 viviendas se logró. Ya hay 3.900 hogares que obtuvieron su desembolso con respaldo del Fondo Nacional de Garantías y hay alrededor de 12.000 solicitudes que están reservadas, que están en trámite de evaluación, y las tasas de aprobación de los créditos hipotecarios son muchísimo más altas en comparación con la cartera comercial. Entonces es probable que esas 12.000 unidades adicionales que están en reserva también se vuelvan viviendas. En esto es importante señalar que el Fondo Nacional de Garantías ha venido reestructurándose también para presentar nuevas alternativas de financiamiento, el caso de la vivienda, el caso de financiamiento para grandes empresas, emitiendo bonos de garantía para, dijéramos, algunos actores, algunos jugadores del mercado que quieren también participar en esa emisión de bonos y que no tienen el músculo suficiente. Entonces ya son líneas nuevas del Fondo Nacional de Garantías. Esperamos en un próximo programa tener presencialmente al presidente del Fondo Nacional de Garantías, con quien nos hemos estado coordinando en esta entrevista para que esté, ojalá, en el fin de año con nosotros acompañándonos. Y vamos, Jimena, usted tenía un comentario hace unos minutos, me ha señalado que quería hacer un comentario. Sí, quería comentarle referente a lo que el doctor mencionaba sobre la OCDE. El día de hoy hay un lanzamiento de un libro muy interesante que se llama Perspectivas Económicas de América Latina 2021. Este libro, pues, es bien interesante. Uno de los, pues, del prólogo dice que será imprescindible procurar un crecimiento potencial más robusto y equitativo basado en ganancias de productividad. Recordemos que la principal causa de la brecha de ingresos entre América Latina y los países desarrollados es la baja productividad, y pues esto ha sido un tema reiterativo que hemos hablado acá en Panorama Económico. Entonces este libro bien interesante, está la CAF, está la OCDE, está la CEPAL, entonces pronto pues haremos una introducción un poco más profunda, pero pues hoy es el lanzamiento de este interesante aporte sobre toda la economía, pues una perspectiva económica de América Latina y el Caribe. Y Alejandro, en indicadores nacionales, ¿cómo estamos? Los indicadores nacionales que estamos en Panorama Nacional, y en algunos minutos vamos a escuchar las propuestas de los precandidatos, porque todavía no hay candidatos, están solamente precandidatos. Vamos a escuchar muy rápidamente, por eso es que está un programa muy dinámico, tiene que ser muy rápido, porque va a estar Alejandro Gaviria, va a estar Gustavo Petro, va a estar Roy Barreras, Juan Carlos Echeverry, Milton Rodríguez, Rodrigo Lara. Pues ahí está un ramillete importante, en promedio 2 minutos y medio, cada uno va a hacer las propuestas económicas, y estaremos también haciendo de manera muy práctica, muy rápida, pues unos breves comentarios. Alejandro, indicadores nacionales, ¿cómo estamos esta semana? Sí, algo muy importante, complementando en indicadores nacional e internacional. Miramos una referencia importante para Colombia, que es su materia prima por excelencia, que es el crudo. En el caso del WTI, hoy está cerrando positivo en el 2.27%, cerrando en los $67.06. Recordemos que hace unas pocas semanas esta referencia estaba por encima de los 75, 78, 80 dólares. En el caso del Brent, lo vemos cerrando hoy en los $70.20, subiendo o rebotando también al alza en el 1.93%. Es muy importante la tendencia que teníamos de subida de esta materia prima, porque obviamente generaba un estímulo a las finanzas del país, no solo por exportaciones, sino también por ingresos al fisco a través de esta materia prima. El problema es que si sigue bajando, ni se nos pueden desajustar esas cuentas que veníamos haciendo con este incremento de esta materia prima que es tan importante para Colombia. En el caso de materias primas refugio, vemos al oro hoy cerrando negativo en menos el 0.88% y cerrando en los $1.768. El caso de la plata la vemos en los $22.39, cerrando levemente positiva en el 0.26%. Es importante que el país
vuelva a retomar la senda de producción que llegamos a tener muy buena por encima del 1.000.000 de barriles, llegaba a bordear el 1.100.000. Esto ayuda a mejorar en el corto plazo las finanzas del país. Por eso es que yo siempre hablo que siempre hay políticas económicas del Ejecutivo que sí son de momento y que se ven en el resultado. Vemos también, por ejemplo, para los amantes de las nuevas inversiones como las criptomonedas, vemos al Bitcoin, que también tuvo una corrección a la baja. Hoy está cerrando los $57.000 y está hoy rebotando levemente al alza en el 0.47%. Recordemos que la capitalización de mercado del Bitcoin hoy, al cierre de este jueves, es más de $1 billón. Está en $1.070.000.000.000. En el caso de la segunda, que es la más importante en el mercado, es Ethereum, que está en los $4.536 y está cerrando con una capitalización de mercado de $532.000.000.000. Esta hoy está cayendo en menos el 0.70%, y dentro de las 5 cripto más transadas del mercado, prácticamente hay una cercanía, una capitalización de mercado de los $2 billones. Recordemos que la quinta es Solana, cerrando hoy en un alza del 5.83% y como una capitalización de los $71.000.000.000. Iniciamos nuestro análisis de la propuesta económica del precandidato Roy Barreras. Escuchemos los planteamientos económicos de Roy Barreras como precandidato a la presidencia de la República. Y hay que recordar que a pesar de que la economía ha crecido maravillosamente por rebote en un 10.3%, el desempleo no cede y seguimos en 14.1%. Las cifras de desempleo para los jóvenes y para las mujeres son una catástrofe social. El hecho de que tengamos un desempleo para las mujeres jóvenes del 27%, para los hombres jóvenes del 20%, es apenas un síntoma dramático de lo que se refleja en los indicadores de pobreza. Un país con 43% de pobreza, con 18% de pobreza monetaria extrema, no puede ser un país que decida que todo va bien y que solamente hay que mantenerse en el camino. Claro que ha mejorado en general la democracia en el mundo, ha mejorado la calidad de vida y por supuesto la inyección y la dinámica del emprendimiento y del capital ha sacado a millones de la pobreza, también en Colombia, sin duda, pero no es suficiente. Hay que saber que la generación de empleo, como dirán todos mis colegas, está más o menos recetada. Yo quiero solamente decir una cosa sobre cómo bajar esos costos de contratación. Primer asunto, apenas como titulares, porque el tiempo no nos permite. Me gustaría ver el reloj. Está ya, gracias. Y es que hay que separar la seguridad social del salario. Y hay que separarlo particularmente en el empleo rural. La formalización es un sofisma. Los trabajadores pagan por servicios que deben ser del Estado, por un sistema pensional que no los pensiona, por una salud que debe ser universal y por unos beneficios de las cajas de compensación que merecen una evaluación. Por supuesto, obra pública, como se sabe, no habrá tiempo para decir por qué este gobierno no reactivó la economía con obra pública y este año sigue bajando la obra pública y por supuesto lo que hay que hacer en materia de economía del cuidado. Creo que los 2 minutos y medio se fueron, el 80% de lo que hay que hacer queda por fuera, pero respeto el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora, pues en este planteamiento, pues obviamente el precandidato Roy Barreras apunta a que la economía no va bien, que tenemos un balance de desempleo, que no se ha reactivado la economía suficientemente, que pues el país está en un porcentaje altísimo de informalidad. Pero escuchemos ahora la contraparte, otro bloque de pensamiento, otro precandidato que es Juan Carlos Echeverry, que fue exministro de Hacienda y fue presidente de Ecopetrol en la época famosa de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar. Escuchemos a Juan Carlos Echeverry. Economía colombiana. Nosotros estamos obsesionados con la idea del crecimiento, que realmente solo funciona para 10 millones de personas, mientras que la economía no funciona para 15 millones de personas. 10 millones de informales en el rebusque y 5 millones de mujeres que no pueden entrar al mercado laboral. Esa es la pregunta más importante hoy, es cómo ponerle plata en el bolsillo y futuro a esas 15 millones de personas. Estamos por empezar la mejor década de nuestra historia si escogemos bien y nos enfocamos en ese problema, pero también podemos empezar la peor década si escogemos mal. ¿Qué hacer entonces con el empleo?
Por ley informalizamos a 10 millones de personas que están hoy en el rebusque. Las obligamos a pagar por salud, que ya es subsidiada, por las pensiones que no alcanzan a completar por la intermitencia. Las amenazamos con retirarlas de los subsidios estatales, impedimos que coticen por horas, no permitimos salarios diferenciales por departamento y tenemos un sistema tributario con escalones altos del 10% y del 19% que para la tributación mínima informalizan a muchas microempresas. Entonces tenemos una gran tarea por delante que hay que empezar inmediatamente. Mantener la afiliación a la salud subsidiada, movernos hacia un sistema pensional similar al de salud con un régimen subsidiado y contributivo, desligar la formalización de las cotizaciones de seguridad social, de salud y pensiones, desligar los subsidios estatales de la vinculación laboral, que eso impide que mucha gente quiera formalizarse, permitir la cotización por horas, permitir salarios diferenciales por departamentos, crear un sistema tributario con escalones pequeños que suba gradualmente de 2 en 2 y no de 10, 19, etc. Y un aumento en el salario mínimo este año del 11%. La mayor oportunidad del desarrollo en Colombia es aprovechar esas 15 millones de personas, 15 millones de informales o en el rebusque y 5 millones de mujeres que tienen que entrar al mercado laboral. Y también más de 1000 municipios donde no hay hoy economía y para los cuales las cifras de crecimiento no quieren decir nada. Ese es el verdadero reto de la economía. Y cambiar el O por el I. Tenemos que saber hacer turismo y petróleo, agricultura y minería. Es una falacia nociva para Colombia que haya que tener esas dicotomías. Es la presentación básica de las propuestas económicas de Juan Carlos Echeverri, es ministro de Hacienda. Hace mucho énfasis en eso, en que hay que recuperar la economía colombiana, que tenemos 10 años para hacer nuevos cambios en este aparato productivo y que pues obviamente no debe ser excluyente del petróleo, de la minería, de la agricultura, del turismo, de todas las actividades económicas. Escuchemos ahora al precandidato Jorge Robledo. O sea, si uno suma los distintos tipos de desempleo, son 12 millones de personas antes de la pandemia. 5 millones en el exterior porque no consiguieron trabajo en Colombia y se tuvieron que ir. En la informalidad antes de la pandemia, por lo menos el 50% de los colombianos. Cotizando para pensiones, por ahí apenas una cuarta parte de los colombianos. Eso es un drama social y un desastre. Pero no solo es un drama social, es que hay gente que no está creando riqueza. Es que el trabajo es la fuente de toda riqueza, la fuente de toda riqueza. Y expresa ese desempleo inmenso, expresa un subdesarrollo inmenso de la economía empresarial. Y ese desempleo inmenso no es fundamento para el desarrollo porque no es mercado interno. Entonces, estamos hablando de un problema de proporciones inmensas. Entonces, decir que Colombia está bien o más o menos bien en estas circunstancias, pues podremos estar bien nosotros, pero preguntémosle a la gente qué es lo que opina la gente. Ahora, no puede haber empleo en un país donde da lo mismo importar que producir, es que eso es una cosa elemental. Empezamos la apertura importando 500.000 toneladas de productos agrícolas y estamos en 14 millones. Y en esta próxima década deben desaparecer la leche y el arroz, porque es lo que está acordado, y pueden desaparecer otros productos. Y si miramos hacia el caso de la industria, el problema es igual de dramático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacerle cambios al modelo económico para que podamos producir más riqueza y más empleo, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer, y para esto hay que unir los intereses de los asalariados, las clases medias y los empresarios. Yo le mandé en junio una carta al presidente Duque diciéndole que si sube los aranceles a las importaciones de confecciones asiáticas, que se puede hacer porque no hay ningún acuerdo que nos lo impida, se podrían generar unos 300.000 empleos, podríamos mejorar el déficit de las cuentas externas en unos 400 millones de dólares y reducir el déficit fiscal en unos 300 millones de dólares. Aquí es donde hay que trabajar y es en torno a la cual hay que unir a este país. Crear fuentes de empleo. No nos metan más el cuento de que da lo mismo crear empleo en Colombia que crearlo en el extranjero, y que es lo mismo importar que producir. Bueno, y de paso a perseguir el contrabando, que lo alcahuetean de todas las maneras. Jorge Robledo insiste mucho en el cambio de modelo económico, ser un país más productivo, más exportaciones y menos importaciones. Escuchemos ahora al precandidato Gustavo Petro. Si la tasa de desempleo apenas baja un 1, algo está fallando en el cuadro. Y en el cuadro está fallando que se está midiendo mal el crecimiento económico. Lo medimos en dólares o en pesos, no lo medimos en puestos de trabajo.
Si lo midiéramos en puestos de trabajo, detectaríamos que lo que estamos llamando crecimiento es básicamente un crecimiento de las importaciones, que hace crecer el comercio por el lado de la oferta, los restaurantes, etcétera, pero que básicamente destruye empleo en Colombia, es decir, destruye economía y valor. Ese es el modelo propiamente petrolero desde hace 40 años, pero que entró en su fase final a partir del año 2015 y se está agotando. Por tanto hay que cambiarlo. ¿Cambiarlo por cuál? Por un modelo hacia la producción del país, es decir, donde lo último del cuadro de Santa María, que es agricultura, que es construcción, que es industria, sea lo que más crece. Y para ello, que implicaría hacer crecer los puestos de trabajo y en millones, hay que tomar en el corto plazo dos medidas. Corto plazo. Primero, elevar aranceles a las importaciones de bienes que se pueden producir en Colombia con alta intensividad de trabajo. 4 ramas: producción de alimentos, producción agroalimentaria e industrial, producción de confecciones de textiles y producción de cueros y derivados del cuero. Esas 4 ramas tienen millones de puestos de trabajo en Colombia y si se protegen del comercio internacional en el corto plazo, producirían millones de puestos de trabajo en Colombia. Y el segundo elemento de corto plazo es el trabajo garantizado por el Estado, lo cual implica un gasto. Ese trabajo garantizado por el Estado debe irse enfocando prioritariamente en la mujer y el joven. En la mujer sería clave remunerar las actividades de cuidado que una comunidad puede tener: cuidado de niños, salud, cuidado de enfermos, etc. Y en el trabajo de jóvenes me propondría la construcción de bienes comunes en la comunidad local. Esos bienes comunes son jardines infantiles, parques, pavimentaciones, pero también un programa de vivienda que enfoca de otra manera la vivienda, que es poder hacer planchas en los tejados de las casas populares, 125.000 de ellas, que da 500.000 de puestos de trabajo locales. Gracias. Hay una convergencia de los candidatos Robledo y Petro en la medida en que proponen sustitución de importaciones, un modelo de mayor producción a nivel nacional. No convergen los dos en la medida en que Robledo dice que hay que hacer una transición, o sea, que hay que combinar lo que obviamente el petróleo le produce a Colombia y que no podemos parar de un momento a otro para sustituir absolutamente la producción de petróleo por nuevas energías renovables. Esa es una de las grandes diferencias en los dos. Pero ahora escuchemos al candidato Alejandro Gaviria con sus propuestas económicas. Y Gustavo y todos, el progreso social de largo plazo. Yo combatí, como lo hizo Mauricio en su presentación, la fracasomanía. Esta idea de que es imposible para los colombianos observar y tener en cuenta el cambio social de largo plazo. Pero yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que la pandemia en particular mostró unas debilidades que no habíamos anticipado de nuestro modelo económico. Unas debilidades en el estado de bienestar, en el contrato social, y unas debilidades profundas en la capacidad de inclusión de la economía. El progreso social de los últimos 20 años fue más precario y más frágil de lo que habíamos imaginado. Para salir de esa encrucijada, yo creo que aquí estamos discutiendo dos tipos de políticas públicas. Las primeras tienen que ver cómo vamos a incentivar la transformación productiva, cómo vamos a lograr que el crecimiento económico de Colombia en la próxima década sea más sostenible e incluyente. Y yo creo que aquí empiezan a vislumbrarse dos tipos de políticas públicas distintas. Unas parecen hacer énfasis en el proteccionismo. Vamos a proteger ciertos sectores y esos sectores van a crecer y van a ser más incluyentes. Yo propongo otra. Y es entender las historias de corto plazo, las historias que están surgiendo en buena parte de Colombia y con bienes públicos del Estado, básicamente desmontar esos obstáculos del crecimiento. Y para el tema del empleo, que es la pregunta, Ricardo, yo propongo desmontar el sesgo antiempleo que tiene la economía colombiana. Aquí
En eso tiene razón Gustavo. Una empresa petrolera o carbonera tiene más condiciones para operar que una empresa de confección. Le damos un castigo al empleo, favorecemos la acumulación de capital. Y eso tiene que desmontarse gradualmente. Y yo quisiera hacer otro énfasis, es el énfasis aquí, en la mente de la gente, en la capacitación, en poner a funcionar el ecosistema de Colombia técnico y tecnológico para esa brecha de habilidades, esa paradoja de que no hay empleo, pero al mismo tiempo no hay trabajadores que consiguen las empresas. Hacer un plan de choque de 1,5 millones de jóvenes que puedan capacitarse para que consigan empleo y tengan las habilidades necesarias. No es con proteccionismo, es, creo yo, con bienes públicos de calidad que apalanquen las historias de desarrollo regional y con capacitación a romper la brecha de habilidades. La última propuesta tiene que ver con algo que ya se ha dicho aquí, son contribuciones progresivas a la seguridad social. Tendremos oportunidad más adelante de explicar. Y hay una convergencia ahí en el modelo económico y en la protección, o sea, una etapa proteccionista que plantea Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, Jorge Robledo. Ahora escuchemos al candidato del Centro Democrático del Partido de Gobierno, Óscar Iván Zuluaga Castaño. Dirigidas al tema de cerrar la brecha en términos de equidad y de tasa de desempleo de jóvenes. Primero, una nueva fuerza laboral orientada hacia el trabajo y el emprendimiento, lo que implica una transformación de la educación media, grado 10 y 11, a través de un cambio del SENA para lograr la doble titulación de todos los bachilleres públicos en Colombia, no solo bachiller académico, sino técnico profesional. Segunda, un plan de choque en los primeros 6 meses de gobierno para formar en competencia 500.000 jóvenes, 70% mujeres, 30% hombres, en temas de digitalización, automatización y demás, con una particularidad, con empleo garantizado al final de su ciclo de formación en competencia. Tercera estrategia, inglés desde la primaria en todos los colegios públicos, hacer realidad ese sueño de los jóvenes, que complementaría con un plan de voluntariado social para que todos los jóvenes que estudian en colegios bilingües tengan la responsabilidad y compromiso para fortalecer el inglés, sobre todo en los grados 10 y 11 de quienes hoy están próximos a terminar su bachillerato. La cuarta, construcción de jardines infantiles para hacer realidad la universalización de la primera infancia, que todo niño en Colombia jamás se acueste con hambre, que todo niño entre los 0 y los 5 años reciba educación, estimulación temprana y reciba alimentación. Esta medida permitiría que 1 millón de mujeres queden con la tranquilidad de poderse habilitar para generar ingresos y para prepararse, porque van a tener la tranquilidad que sus hijos están siendo educados y alimentados. Y la quinta, un régimen especial para estudiantes, al modelo australiano, que puedan trabajar mientras estudian y hacer una flexibilización laboral, por ejemplo, con el tema de horas y toda una consideración en el costo de la seguridad social. Planteamientos interesantes. Óscar Iván no se refiere mucho al modelo económico, a los temas macroeconómicos, se refiere más a soluciones puntuales de cómo capacitar la mano de obra de manera pertinente, o sea, que el SENA haga capacitación que sea muy necesaria en el mercado laboral, cómo mejorar todo el tema de universitario, el tema de alimentación. Ahora escuchemos a Rodrigo Lara Bonilla, también precandidato a la presidencia. Y seguridad. El problema de una crisis tan profunda como la que vivimos es el tsunami social que produce en materia de desempleo. El desempleo es como una especie de enfermedad infecciosa que se expande y afecta a todo el tejido social de un país. Y lo que hemos visto en las últimas crisis económicas es recuperación y un crecimiento anémico del desempleo, un crecimiento lento del desempleo. Las proyecciones que hace Fedesarrollo de aquí a 2030 es que el promedio anual de crecimiento del país será del 2,6%. Y está establecido que para que el desempleo se reduzca, el país tiene que crecer a tasas de 3,8%. Por lo tanto, aquí hay un gran reto por la estabilidad de nuestra democracia, que es combatir el desempleo.
Y esto necesita básicamente diferentes acciones. Lo primero es entender que se necesita más inversión en la economía. La tasa de inversión hoy proporcional al PIB está en el 22%. Para que el país crezca más del 5%, tiene que llegar al 30% de inversión en el PIB, lo cual implica abrir nuevos espacios de formalización y de inversión de la economía. Lo primero es extender la frontera rural. Somos uno de los 7 países del mundo que puede extender la frontera agropecuaria, lo cual generaría, hablando de Arauca hasta el Caquetá, un ámbito de crecimiento extraordinario y el desarrollo de la agroindustria. Segundo, ¿qué genera empleo en una sociedad? Y yo creo que en eso los ejemplos históricos son notorios. Vietnam y China recientemente, antes el nordeste asiático. La manufactura. La manufactura es lo único que genera masivamente empleo y absorbe la informalidad. Y aquí hay un reto muy grande. Los sectores son claros. El textil es un gran generador de empleo. Yo no creo, como piensa la izquierda, que se trate de llevar el proteccionismo a llegar al proteccionismo en los años 60, pero sí se pueden subir aranceles hasta donde lo permite la OMC. Y segundo, manufactura, jalonada esencialmente por 3 sectores. El primero, la industria militar y la industria farmacéutica, que son los 2 grandes jalonadores de la tecnología de punta. Tercero, por supuesto, la transición energética, ministra Suárez, que puede ser un desarrollador extraordinario de inversión en infraestructura. Y 4, la modificación del sistema de formación en la formación técnica y profesional del SENA, que es absolutamente anticuado. Gracias. Vamos a escuchar en este último segmento al precandidato Milton Rodríguez, que es del sector de las iglesias cristianas. Rodríguez en la presidencia de la República es una oportunidad maravillosa para hacer la revolución de formalización del empleo en Colombia y la creación de puestos de trabajo, mínimo 2 millones de puestos de trabajo de manera concreta. Y no tenemos que enfocarnos, creo que eso está más diagnosticado que cualquier cosa. Lo que se requiere es liderazgo y actuar. Lo primero que se requiere en esto es reconocer la necesidad de un salario mínimo diferencial por cada departamento o por cada región, reconociendo no solamente el índice de la inflación, sino también la productividad por sector y por región. Eso nos ayudaría muchísimo en temas de competitividad y en temas de esfuerzo regional por crecer mancomunadamente. 2, creo que es importantísimo el tema del acceso a la información. Mi compromiso en acceso a información, en acceso a oportunidad para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Hoy inclusive se anulan muchos de los cargos que se dan en Colombia, ni siquiera ellas se dan cuenta. Y requeriremos que ellas tengan ese acceso. Son muy buenas y son excelentes. Y lo digo por experiencia propia. En mi casa las mujeres son mayoría. Tengo mi esposa y mis 3 hijas, las 4 son emprendedoras. Y no es sino que ellas se les brinde la oportunidad, el espacio, la información y arrancan solitas. No es que necesiten mucho más, son muy capaces. Tercero, una educación pertinente. El tema del SENA, como lo decía ahorita Rodrigo, lo comparto plenamente, está atrasadísimo en noticias. Nosotros necesitamos que se pongan al lado de lo que significa la demanda de empleo en Colombia. Cuarto, necesitamos que la banca estatal se ponga al día con el atraso que tuvo en medio de la pandemia, con las MIPYMES en Colombia. Se requiere financiar la oferta en Colombia, no nos podemos negar a eso. El 90% del empleo depende de eso. El que nuestros microempresarios, nuestras MIPYMES, tengan la oportunidad de una frontera a 30 años de ponerse al día con todos los compromisos y no más embargos para ellos, porque se requiere garantía y seguridad jurídica para que ellos puedan salir adelante. Quinto, es importante la revisión de los 17 tratados de libre comercio. ¿Cómo es posible que tengamos acceso a 5.000 productos con beneficio arancelario y solamente utilicemos para 500 productos? Sexto, tenemos 1.800.000 viviendas de déficit, 500.000 viviendas mínimo para construirlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gran resumen, hemos presentado un panorama económico de las propuestas que los precandidatos están haciendo al país, y realmente nosotros lo que queremos es construir opinión, que nuestra audiencia tenga los elementos de juicio, las diferencias entre uno y otro candidato, antes que la pasión o la crítica destructiva hacia un precandidato que no construye realmente democracia en el país. Entonces, uno de los objetivos de Panorama Económico es construcción teórica, construcción académica, y que los precandidatos puedan expresar libremente sus opiniones, como lo han hecho hoy acá en Panorama Económico, en un promedio de 2 minutos y medio, que cada uno presentó la síntesis de sus temas económicos. Jimena. Sí, doctor, pues mire, esta semana en el diario El Tiempo le hicieron una encuesta a los jóvenes. Entonces, una de las conclusiones es que el 70% de los jóvenes privilegian un candidato a la presidencia que sepa de temas económicos con las siguientes propuestas. El primero de ellos es lucha contra la corrupción,
el segundo es lucha contra el narcotráfico, el tercero que promueva el desarrollo y la tecnificación del campo, muy importante, el cuarto que promueva el empleo joven, quinto que promueva la equidad de género, sexto que apoye a nuevos emprendimientos y séptimo que tenga o que garantice una seguridad ciudadana. Y lo otro que quería contarle a nuestros oyentes es que este jueves 2 y viernes 3 de diciembre inicia el World Law Congress en Barranquilla. Este es un evento en el cual se busca discutir el entorno a la importancia del Estado de Derecho en un mundo cambiante y el Estado de Derecho como un instrumento para el desarrollo de las naciones. Este World Law Congress 2021 busca también resaltar a Colombia como uno de los países de América Latina que mejor le va en materia económica. Por ello vendrán al país 40 expresidentes de altas cortes, más de 260 panelistas internacionales y alrededor de 2.700 participantes. De hoy en 8 días haremos un resumen de cómo fue este evento y cuáles fueron las principales conclusiones del mismo, que pues para temas jurídicos es muy importante estas conclusiones, y quien hace la apertura de este evento es el presidente, nuestro presidente Duque. Sí, este Congreso Mundial de Juristas en la ciudad de Barranquilla. Adelante, Alejandro. Nos quedan 2 minutos para que usted haga esas conclusiones. Mirando todas las intervenciones de los candidatos, hay que decirles una cosa y llamarlos al orden. ¿En qué sentido? Por favor, ya no más populismos y háblenle a la gente de verdad. Y hay algo que recojo acá de lo que decía Jimena, de lo que los jóvenes estaban llamando a que los candidatos realmente sepan de economía y hablen de economía. No que repitan teoría económica, porque eso es muy fácil. Estar leyéndose un libro, replicarlo es facilísimo, ¿sí? Es que lo entiendan a través de la dinámica de los números. Eso no tiene riesgo, eso no tiene engaño. Las sumas tienen que superar a las restas. ¿A qué me refiero? Los ingresos de una nación tienen que superar a sus gastos. Y un país se tiene que ajustar a eso. Nosotros tenemos que tener políticos técnicos que copien modelos de desarrollo efectivo. Alemania, que salió de una guerra, Japón, que salió de la pobreza también con una guerra, Singapur, uno de los países más corruptos del mundo, tiene hoy en día de los mejores indicadores a nivel global, Irlanda también en la crisis, hace unos años con la crisis de la zona euro. Entonces es importante ir a las políticas de desarrollo económico para evitar los populismos y para que el ciudadano en sí sepa en realidad cómo es que se maneja la economía. Listos. El por qué, por ejemplo, hay una política efectiva, ya para cerrar, para que no me dejen por fuera de esta frase tan importante. Sí. Para que un país pueda ser desarrollado, necesita unas tasas tributarias que sean atractivas, tanto para la inversión como para el productor, o si no, no vamos a ser competitivos. Y en el tema de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, nosotros podemos subir aranceles, pero hasta cierto punto, en unos productos. En otros no los vamos a poder hacer, porque así como queremos que nos abran las puertas, pues nos toca abrir las puertas. Y la mejor forma de ser competitivos es siendo competitivo con los costos de producción y los costos en la cadena de valor. Perfecto, Alejandro. Sí, es el resumen de los precandidatos. Hay unas hojas de vida maravillosas. El caso de Robledo, que es arquitecto, lleva más de 20 años en el Congreso, conoce mucho la agenda parlamentaria, los debates a fondo en muchas materias. Ha sido uno de los grandes críticos de la corrupción en Colombia, Jorge Robledo, porque realmente no ha tenido cargos públicos, no ha tenido ejercicio como ministro, como viceministro. De tal manera que él es uno de los abanderados también del proceso de cómo combatir la corrupción. El caso de Alejandro Gaviria, que tiene un doctorado en economía, es ingeniero civil, tiene una gran formación. El caso de Juan Carlos Echeverry, que también fue, como les comentaba, director de Planeación Nacional, ministro de Hacienda, presidente de Ecopetrol, doctorado también en economía en los Estados Unidos. O sea, hay personas ahí muy valiosas en el campo de formación académica y de experiencia. Ahora bien, lo importante es que esos antecedentes no se conviertan, digamos, en su propio, vayan en contra de su propio proyecto político, porque a veces cuando uno ejerce el poder, pues es la mejor manera de confirmar, de comprobar que no es corrupto, o sea, que no está metido en ningún proceso de investigación y que no ha usufructuado del erario público. Ese es el gran reto que tienen muchos candidatos. Por eso la decepción que hay en Colombia, dijéramos, de la gente que ya ha pasado por los gobiernos, por diferentes gobiernos, porque hay personas que han sido subdirectores de planeación, ministros de varios presidentes anteriores, y ahora para hacer alternativa nueva les queda muy difícil. Pero en fin, ahí están las propuestas económicas de todos y cada uno de ellos,
qué interesante que en Panorama Económico las presentamos de manera resumida, organizada, cada uno presentó las alternativas, proteccionismo, no proteccionismo, bajar aranceles, subir aranceles, tener una economía más dinámica en la parte de educación, mejorar los niveles de formación. Entonces yo creo que ahí, Alejandro, en el próximo programa vamos a presentar esta segunda fase de los precandidatos, pero ya, dijéramos, ellos mismos criticándose unos a otros, que es interesante porque cada uno de ellos tiene unas críticas hacia los otros. Entonces, en el próximo programa les ofrecemos esta situación. Llegamos al final de Panorama Económico. Hoy, siga, pero es que nos queda, ya nos pasamos el tiempo. El tema del dólar. Hay una cosa, que por qué se está moviendo el dólar y por qué estaba traspasando los 4.000, pero hoy vemos que está cerrando en los 3.939. Menos mal, afortunadamente, no logró sostener la barrera de los 4.000, hoy cierra en los 3.939. Los dos factores que tenían nervio al dólar, ¿cuál es? Los analistas, por un lado, hablan de Petro, porque hay nerviosismo en el mercado, no hay mucha claridad, por un lado, y por otro lado, el indicador es la variante precisamente del coronavirus. Y la otra también, esa es algo menor, pero que también impacta al mercado, fue el mandato de liberación de reservas por parte de Joe Biden en las reservas de Estados Unidos, en Japón y otros socios comerciales. Perfecto, sí, eso hay varios elementos que pueden influir en esto, pero Corficolombiana tiene una proyección a final de diciembre de $3.700 pesos por cada dólar. Vamos a ver si ese pronóstico que tienen los analistas económicos de Corficolombiana se cumplen en el presente año. Llegamos, como les comentaba, al final de Panorama Económico. Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila en la dirección y el ingeniero Luis Daza en el Control Master. Buenas tardes para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.